Artículo 26, bajo la conducción de Hugo Portillo. A26 es tu espacio de libertad de expresión y difusión de pensamiento, sin censura. Todo lo que se dijo ahora en la bicameral, es que no hubo nunca una posición paraguaya. Para que recibas información coherente, veraz e imparcial. Esa acta estuvo mal, esa acta fue una acta entreguista y esa acta, por acción u omisión, el responsable directo del presidente, porque un acta internacional. En A26, con una mirada objetiva y crítica, buscamos poner sobre la mesa de debate temas de relevancia para nuestro país y el mundo. A26, jueves y domingos de 20 a 21 horas, por nuestro canal, artículo26.com. Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Hoy es jueves 20 de febrero del 2020. En este momento son las 20 horas y 1 minuto. Y en Asunción tenemos una sensación térmica de 30 grados en este momento. Unos temas. Bueno, en primer lugar, es un día cargado de muchas noticias. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Hoy fue ungido como presidente de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez, el cartista Alberto Martínez Simón. Algunas cuestiones nomás que tienen que ver con su discurso. Yo creo que los nuevos tiempos tienen que llegar en todas las facetas y en todas las etapas del Estado. Y evidentemente uno de los poderes fundamentales es el Poder Judicial. Tener una cara nueva con un chip viejo, yo creo que ya no funciona. Y en el discurso de Alberto Martínez se notó cierta demagogia y cierta falacia, digamos. Porque en primer lugar trata de confundir, muy malintencionadamente, dicho sea de paso Alberto, el tema de digitalización con transparencia. Son dos cosas diferentes, hermanito. La digitalización de los juicios es una cosa, la transparencia es otra cosa. Ojalá lleguemos el día de mañana tipo onda a los brasileros. Los brasileños, ¿qué es lo que sucede? Cualquiera puede entrar con un caso y ver cuál es la situación que se está dando. Pero decir, no son partes. Sí, pero justamente no es para controlar a las partes, es para controlarlas a ustedes. Porque normalmente lo que hacen las fechorías son ustedes. Entonces, tampoco estamos muy alejados. Acá nomás está, en Brasil nomás está el tema. En Brasil ya está, uno mete y le hace un seguimiento. Eso sí es transparencia. Digitalizar los juicios no es transparencia. Entonces es bueno nomás tratar de no tomarle como tonta a la ciudadanía de Alberto Martínez. Y yo sé que me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Después en su discurso una cantidad de vamos a tratar de portarnos bien, vamos a tratar de ser transparentes. Vamos a tratar, es igual a nada, hermano. Hace recordar cuando el profesor le quería, voy a tratar. No, voy a tratar es nada. O vas a hacer o no vas a hacer. O van a hacer o no van a hacer. El resto es todo juego de palabras. Después, lo último, y la cerecita, digamos, disponemos de pocos recursos. O sea, no podés decir que disponen de pocos recursos y tener el caso, por ejemplo, de Porfirio Ocholaki, que se va a gritar frente al Parlamento para que le den un aumento salarial. Y resulta que ella está ganando 5 salarios mínimos por ser asistente. Es una locura, hermano. ¿En qué planeta vivimos? Yo cuando lo vi inicialmente gritando frente al Parlamento, dije, bueno, pobrecita, estará con un salario mínimo y bueno, no sé, estará pelando un 100.000 guaraníes más. 5 salarios mínimos está ganando. 15 parientes están en la función pública. Ese es el modelo que queremos. O sea, ese es un modelo que yo creo que está caduco. Y lastimosamente es una pena, como la pasada inclusive estuve reunido con jóvenes, decía, una pena nomás que otra vez se presente la carcasa de la juventud, pero resulta que con los viejos vicios, el chip gastado, viejo, mancillado y arcaico, ¿verdad? Porque eso atenta en contra del civismo que tenemos que ir desarrollando para consolidar nuestra democracia. Disponibilidad hay, y mucha, se administran bien. Ese es el tema. Incluso, y hablando con varios colegas tuyos, Alberto Martínez, estaba hablando de jueces, inclusive ellos mismos mencionaron, sin dar nombres por supuesto, porque después ustedes los quieren perseguir, me decían, no puede ser que un juez gane igual o menos
que funcionarios administrativos. Y en el fondo tienen razón. La Ocholasky es funcionaria administrativa y está con 5 salarios. Mínimo, una locura. ¿En qué país del mundo? Eso no está bien. Y eso sí tienen que rever. Entonces no es que no haya plata. Hay plata. El tema es que utilizan mal. El día que saques de tu bolsillo y pagues te vas a dar cuenta de lo que es. Cuando es simplemente tocar la plata del pueblo, ahí sí podemos dar todo el discursito que querramos y toda la fanfarronería que estuviste diciendo hoy. Pero ojalá cambie, ¿verdad? Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, también tiene que ver, siguiendo con el tema de la corte, y la vez pasada comencé a tocar justamente con la otra candidata que iba a ser presidenta, y al final fue una puja ahí entre el cartismo y el añetetismo, y al final, bueno, listo, ganaste Alberto Martínez, que sos del cartismo, pero María Carolina Llanes, que representaba de la gente de Añetete, la vez pasada levantó un tema, ¿no? Que se va a ver el tema de la reforma del Código Procesal Penal, que es cierto que vamos a volver a la génesis. Y yo le recordé por Twitter nomás que la misma gente que se estuvo reuniendo con ella es de INESID y es del Centro de Estudios Judiciales. La misma gente que hace 20 años estuvieron detrás de este tema fallido del Código Penal y del Código Procesal Penal. Ahora, de que hay que modificar, yo creo que hay que modificar, de que hay que hacer la reforma, pero no con la vieja gente que creó ese mamotreto que hoy tenemos. Y una cuestión muy sencilla nomás. Yo sé que es un tema de repente denso y a veces medio ágil, ¿verdad? Pero una cuestión muy sencilla, como me decían expertos en la materia. Nuestro sistema sigue siendo un sistema inquisitivo. Lo llamamos acusatorio nomás. Y ahí empezamos mal. Vamos a empezarlo por la famosa frase de los fiscales. No, la imputación no causa agravio. Yo no sé de qué libro de cuarta sacaron ese cliché, porque no es así. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que se cambie, pero no con las viejas personas. Y aparte lo que yo mencioné nomás lo siguiente, estas ONGs resulta que estuvieron operando por más de 20 años con este tema y recibieron fondos de USAID, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, de la ONU y de la Unión Europea. Y estamos hablando de millones de dólares. Yo creo que tienen que rendir cuentas de eso. Es muchísima plata. Y entonces mi pregunta ahí nomás fue el tema de intromisión. Y me respondiste, Carolina Llanes, no es colaboración o cooperación. Yo creo que hay un fino límite ahí entre lo que es colaboración, cooperación y lo que es intromisión. Y yo creo que hay que ir, digamos, asumiendo roles ante la ciudadanía y dando explicaciones ante la ciudadanía. Y no como dijo Alberto Martínez, y en algún momento cuando necesitemos explicarle algo a la prensa a lo mejor le llamamos. Esa es una... Ni vale la pena seguir hablando de ese tema, ¿verdad? Pero bueno. Después, otra cuestión que quería mencionar es lo que tiene que ver con Juanma Brunetti. Y yo levanté, Brunetti, el tema. Y sería bueno que dentro de tu campaña por la intendencia, que me parece genuina, que todos tengan aspiraciones políticas, hay una cuestión con Itaipú que vas a tener que explicar más tarde o más temprano con la Universidad de San Carlos, etcétera. No sé, un tema, un contrato, uno de tantos contratos me dijeron de 564 millones, etcétera, con el tema de Itaipú. Que evidentemente dentro de tu tema comunicacional está el no dar explicaciones a la ciudadanía. Por eso no respondiste hasta ahora, ¿verdad? Ahora, confiando mucho en la fuerza electoral del Partido Colorado. Perdón. Ahora, mi pregunta nomás es la siguiente. Si esa va a ser tu plataforma de ir a la atropellada o ir a la estrategia de barricada y hacerte en botadura nomás y no dar explicaciones a la ciudadanía, y yo creo que vas a ser peor que Mario Ferreiro, ¿eh? Y te lo digo, o sea, no te lo digo mirando la cara, bueno, pues si estuviese acá te lo diría de frente, ¿verdad? Porque te envié, levanté y no respondieron absolutamente nada. Yo creo que tienen que aprender los políticos a dar explicaciones a la ciudadanía. Todos los que cumplen función pública, remunerada o no, tienen que dar explicaciones a la ciudadanía. Acá tenemos el caso hoy de Miguel Cuevas, que también es uno de los temas que tengo ahora. O sea, ¿dónde está hoy? Donde corresponde que esté. Eso nomás. ¿Cómo se consigue eso? Con transparencia, combatiendo la corrupción. Entonces son cuestiones que yo creo que se tienen que ir
quedando, o se tienen que ir, no sé, por ósmosis le tienen que ir entrando a la gente. Y en el tema, ¿por qué hago mucho énfasis en el tema de función pública? Porque la función pública es remunerada o no remunerada. Y ahí voy a tocar otra vez el tema, por más de que les moleste, el caso de Luis Vareiro, el periodista Luis Vareiro y el periodista Carlos Peralta. Los dos cumplen una función pública dentro del FEI y también en otras comisiones que me estuvieron pasando ahí el tema de los decretos presidenciales. Tienen que dar explicaciones, hermano. Tienen que poner sus declaraciones juradas a disposición y no escudarse detrás. No, pero acá dice la ley chiquitito, la última parte dice no remunerada. Con ese criterio dije varias veces, los senadores, y tienen la potestad, por más de que se rían, cuando se presenta el presupuesto general de gasto de la nación, así nomás que se borre todas las remuneraciones de los senadores, que demos de baja. Total, los 30 o 40 millones que tanto se discute, ahí no está el tema. Entonces es un tema complicado, no es tan sencillo como decir, no, yo estoy acá, no recibo ninguna remuneración, pero tengo influencia, tengo acceso a información confidencial, tengo acceso a información secreta del Estado y actúo en consecuencia. ¿Cuál es el problema de ser transparentes? Si no, nadie está ocultando nada, ¿verdad? Así nomás. Y bueno, y después el tema que sí me preocupa, se me va el tiempo ahora, pero es un tema que sí me preocupa, es lo que va a presentar el señor Benigno López. El tema de, con lindos nombres, digo, primero les digo el nombre técnico lindo que pone y después les digo lo que significa. Administración de pasivo, responsabilidad fiscal, modificación de la Carta Orgánica de AFD y la Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones, lindo nombre, pero en el fondo lo que busca es tocar los fondos jubilatorios, principalmente del IPS. Y lo tiene cuantificado, 4.000 millones de dólares quieren echar mano a eso. Bueno, administración de pasivo no es otra cosa que significa, ¿saben qué, muchachos? Ya no podemos pagar en nuestra deuda de afuera. Nos endeudamos mucho y ahora no podemos pagar. Entonces, de cada emisión de bonos que están haciendo de 500 millones de dólares, y decir, no, 250 nomás se usa para lo que tiene que ser. ¿Y 250 qué se hace? Se bicicletea. Se bicicletea. O sea, se está pagando el servicio de la deuda. Es una locura lo que estamos haciendo. Y ahora están preocupados porque en 1 o 2 años en total le está venciendo 2.000 millones de dólares y no saben de dónde van a quitar plata para pagar. ¿Ok? Bueno, responsabilidad fiscal es simplemente que ya quiere dejar del 1,5 al 3 y que ya no le molesten más la gente del Congreso y que él nomás ya disponga cuando quiere más arriba, cuando quiere más abajo, etcétera. Lo cual me parece una locura, tiene que volar 1.5, de hecho le dieron una feroz mano en el Congreso cuando la aprobaron, porque él ya estaba en infracción, era motivo de juicio político lo que él hizo, y todos miraron nomás para otro lado, pero sabemos que fue así, ¿verdad? Y bueno, y lo de AFD, que simplemente participar en el tema de la repartija de los bonos, o sea, a través de los bonos con el tema de los fondos otra vez jubilatorios, o sea, son temas demasiado complicados, y le dan una palabra técnica interesantísima, inclusive las explicaciones que da te dejan medio embobado así, pero tienen que traducir en castellano qué es lo que significa. Esto es un tema muy delicado y ahí al tropel van a tratar de meter en marzo, que ya lo dijo. Vamos a estar atentos, ¿verdad? Vamos a ver qué sale. Nosotros esta noche estamos con el diputado Carlos Sebastián García. Buenas noches, diputado. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia. Y bueno, a las órdenes, después de una jornada agitada, una semana agitada. Hoy fue un día movido, che. La verdad que me quedo con varios temas más, pero hoy fue un día bastante movido. Yo creo por un lado interesante desde el punto de vista de lo que es la transparencia, de lo que es el combate a la corrupción, de lo que es, digamos, la participación ciudadana detrás de cada caso. Y bueno, o sea, este recién es el comienzo de todo un tema. En el caso específicamente estoy hablando de Cuevas, ¿verdad? Creo que después vienen y también ya hay la presión sobre el tema de Zacarías y compañía, ¿verdad? Que yo creo que es importante en el tema de la depuración de nuestros políticos. Pero vos sabés que yo muchas veces sostengo también y que no es solamente a los políticos que hay que pedirles transparencia, sino a todos. Por eso yo toqué el caso de Luis Vareiro y de Carlos Peralta, que son también, ellos están representando a la sociedad civil,
que es otro tema que en algún momento vamos a tener que definir quién lo que es. Pues yo soy sociedad civil, pero yo no le voté para que él me represente como sociedad civil. Es más, no me siento identificado. O sea, ¿quién lo que es la sociedad civil y quién lo que establece quién es el representante de la sociedad civil? Pero eso va a ser un tema de filosofía para más adelante. Por participación ciudadana te refería al cierre de ruta que hubo ayer. Pero ese estuvo. Pero eso, ¿sabes que actuó bien? Y en cualquier momento hay que invitarlo a. Excelente la policía. Hay que invitarlo al ministro Euclides Acevedo, que yo creo que con mucha astucia. Él tiene una estrategia diferente a la de Villamayor. Él se queda, trabaja, que esto lo otro, cuando es necesario aparece con una cuestión bien. Entonces, o sea, está quedando bien. Te das cuenta que si se quiere administrar bien, se puede administrar bien. Eso nomás es el mensaje que se envía. Pero yo sí creo que efectivamente el mensaje fue bastante claro y nada. Y te das cuenta que cuando la cosa viene mal y se hace mal, va a terminar nomás luego mal. Ese es el tema. Ahora, hablando de eso, vos hiciste una denuncia ayer, me parece, ¿no? Hicimos una denuncia, sí. ¿Cómo En realidad hicimos seguimiento a un caso que veníamos intentando esclarecer desde el año pasado, ¿verdad? Nosotros estábamos en contacto con pobladores de la zona del Alto Paraguay, ¿verdad? Que nos hicieron llegar denuncias de cuánto, en teoría, el MOPC, el Ministerio de Obras Públicas, gastaba en combustible para que era provisto al Alto Paraguay, ¿verdad? Hicimos un pedido de informe allá por el mes de octubre, justamente en respuesta a esos reclamos, a esas denuncias, y el MOPC nos confirmó que efectivamente en el transcurso de, creo, unos años, se enviaron aproximadamente 2 millones de litros, casi 2 millones de litros de combustible. Ahora ya habrá superado la cantidad, al menos en los números, ¿verdad? Nos confirmaban en el informe que se enviaron 2 millones de litros de combustible. 2 millones de litros de diésel Podium, ¿verdad? Para reparación de caminos. ¿Qué es lo que pasa? Vos ves la distribución de los meses y decís, ¿cómo llega esta cantidad sideral de combustible a una zona del país que está aislada? Llega supuestamente para reparación de caminos y vos mirás los caminos. ¿Qué camino? ¿Qué camino? Acá el mantenimiento de los caminos hacen o los productores de la zona o en cooperación con el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. Entonces, hacer un poquito, hilar un poquito los cabos y decir, ¿verdad? ¿Y este combustible a dónde se fue? ¿Qué se hizo con todo este combustible? Entonces tuvo repercusión periodística en aquel entonces, el primer pedido de informe, y hicimos otro pedido de informe, ¿verdad? En el cual pedíamos la maquinaria, o sea, el parque automotor que realizó esos trabajos, las órdenes de trabajo, y la cantidad correlativa, digamos, de lubricantes, repuestos, mantenimiento que se efectuó en el mismo periodo, ¿verdad? Porque tiene que haber pues, una proporción. Y no tuvimos respuesta a pesar de pedidos reiterados. Pero, informe. Están haciendo pedidos como diputados. Claro. ¿Y a ustedes no les responden? No. Y nosotros, Juan Pueblo. Y ahí está. Y bueno, imagínate, con más razón. Hicimos incluso reclamos verbales, ¿verdad? Diciendo, che, mira, acá está esta situación. Y bueno, hasta hoy está pendiente la respuesta. Y bueno, y en calidad de funcionarios públicos que somos, y nos corresponde cuando ante un indicio de mal uso de recursos del Estado, de recursos públicos, nos toca hacer la denuncia. Entonces fuimos a la Fiscalía a presentar la denuncia, presentar un poco el relato de los hechos de un posible despilfarro asqueroso, te diría, de combustible, ¿verdad? De combustible para la zona más carenciada del país. Eso es lo que es más grave, eso es lo que más me enerva, digamos, porque hablamos de una zona que vive la absoluta ausencia del Estado. Pero, o sea, aplicando un razonamiento básico a eso, digamos, o sea, ¿qué valor estamos hablando más o menos? Si cuantificamos eso. Y más o menos, solo un tipo de combustible superaba los 2 millones de dólares. Un tipo de combustible. Si ampliaba los tipos de combustible y si ampliaba, es mucho mayor el gasto, ¿verdad? ¿Pero y quién administra eso? El MOPC. Pero, o sea, ¿quién? ¿El ministro? Y no directamente el ministro, pero una dependencia del ministerio. Es una dependencia del ministerio que envía al Alto Paraguay. Pero hace un año o algo que de todos modos el ministro Vincha está en conocimiento de eso. Y ahora sí, ya hace varios meses, sobre todo considerando que tuvo repercusión periodística, es un pedido de informe, ¿verdad? Que él firma en calidad de ministro. Y bueno. Pero nunca se respondió ese informe. El primero sí, el segundo ya no. El primero sí, admitiendo que acá enviamos X millones de litros porque
probablemente no sospechaban de cuál era el cuestionamiento. Bien, pero del momento en que ya toma conocimiento, ya no puede decir, ¿sabes? Que yo no me percaté de esta malversación, ¿verdad? Y bueno, eso ya se va a esclarecer en otro momento, en otra instancia. ¿Y esa denuncia cómo hicieron? ¿Innominada? ¿Cómo es? Sí, contra personas innominadas, ¿verdad? O sea, sí, haciendo más un poco un recuento, te hago acá unos numeritos, ¿verdad? 1.900.000 litros de combustible dividido 76 meses te da casi 25.000 litros de gasoil por mes. 25.000 litros de gasoil por mes dividido 30 días te da 829 litros por día. Una motoniveladora consume más o menos 20 litros de gasoil por hora. 20 litros por 8 horas es igual a 160 litros de gasoil por día de trabajo. Se estima que con esos números, incluso ni siquiera 5 motoniveladoras trabajando 365 días por hora, por 8 horas todo el año, sin feriado, sin nada. Tuvo que haber, más o menos esos son los números que tuvo que haber, pero no se registra esa cantidad de trabajo, esa cantidad de reparaciones de camino, esa cantidad según lo que dicen quienes conocen de la proporción, ¿verdad? Con esa cantidad de litros de combustible se tuvo que haber reparado en torno a casi 3.000 kilómetros de caminos rurales, vecinales y demás. Pero el Alto Paraguay está aislado. Pero ustedes no llegaron a hablar con Vince. Vince parece de repente medio accesible, digamos. No, súper. Yo no le conozco personalmente a él, ¿verdad? Tuve así un intercambio sí, vamos a analizar, vamos a profundizar, pero bueno, como te digo, no digo que vaya directamente a él, de hecho no era de hecho incluye años que no son de su gestión, entonces es simplemente la suma de los periodos. Y bueno, entonces ahora veamos que se esclarezca a través de las vías judiciales correspondientes. El tema, vamos a ver que ahí nomás toca un tema bastante sensible, porque el desafío de todos es cuando decimos algo así como lo que vos estás diciendo. Y dicen, no, bueno, hable y denuncien pues. Y hacemos la denuncia. El tema es que termina durmiendo el sueño de los justos en la fiscalía. O sea, ahora, si vos le vas a comenzar a hacer el seguimiento del pedido que ustedes le hicieron, o sea, va a ser remar sobre el dulce de leche. O sea, impresionante. O sea, ese es otro tema también. O sea, que es un tema también bien complejo. ¿Qué se va a hacer con esa situación, digamos? Y vamos a avanzar. Como te digo, este ya es el seguimiento de pedidos de informes precedentes. Bueno, ahora va a tomar su camino. Vamos a ver a qué fiscal se le asigna. Que si es fiscal anticorrupción, fiscal de delitos económicos. Vamos a ver a dónde va y ahí vamos a seguir. De hecho, vamos a seguir esperando los otros pedidos de informe porque tenemos que aportar más elementos, ¿verdad? Seguro que nos van a visitar pobladores de la zona. Ojalá tengamos la oportunidad de visitar un poco la zona para ver de primera mano, porque acá hablamos de una zona aislada. Eso es lo paradójico, lo curioso. Llegan millones de litros de combustible cuando que por 3-4 meses es inaccesible el departamento de Alto Paraguay, justamente porque los caminos no se reparan. Pero entonces, el combustible sí llega. El combustible llega aparentemente. Y entonces ese es el caso que vamos a estar persiguiendo. Vos también estuviste participando muy de cerca con el tema de la ley de trazabilidad de financiamiento político. Estuve acompañando a la diputada Rocío Vallejo, ¿verdad? Ella es la baluarte del financiamiento político justamente por todo el trabajo que ella venía realizando en las leyes antilavado de dinero y demás. Entonces acá más o menos esa es la cereza de la torta de sus conquistas, digamos, porque realmente es el trabajo principal de ella. Yo estuve más en calidad de acompañante y de aprendiz, ¿verdad? Porque me toca también seguir de cerca y obviamente acompañar la misma línea de trabajo. O sea, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué queda ahora? ¿Y ahora qué? Ahora vamos a ir conociendo los efectos de estas modificaciones, ¿verdad? Primero se tiene que socializar. Lo primero es socializar, entender cómo es en la práctica, animar a la gente a que se candidate, porque justamente los que no tienen nada que esconder, pues no tienen que tener ningún problema de presentar declaraciones juradas y demás cuestiones. Y es bastante sencillo, o sea, tenés una casa en alquiler, tenés un vehículo de pagar cuota, tenés el préstamo de la cooperativa, no es que es tan complejo. Y después recibo aportes de tal y tal y tal persona que aportan a mi campaña para concejal. O sea, la pregunta es, ¿la pelota en cancha de quién está ahora, por ejemplo? O sea, ¿o quiénes se van a encargar de hacer el seguimiento? Eso digo para que no sea una ley muerta. O sea, todos estamos contentos con la ley, pero que no sea una ley muerta. Bueno, y tiene varias partes, varias aristas, ¿verdad? En primer lugar, la misma justicia electoral tiene que
socializar. La justicia electoral tiene un largo camino todavía por delante porque todavía tiene que capacitar en el uso de las urnas, tiene que capacitar en el desbloqueo y bueno, ahora vamos a tener que capacitar también en lo que respecta a la oficialización de candidaturas, porque a partir de que alguien oficializa su candidatura, tiene que digamos, adecuarse a lo que requiere esta ley. O sea, perdón. O sea, sí, justo que tocas nomás el caso de Brunetti. O sea, Brunetti, Ullón, ¿cómo te iba a decir? Se habló también de Ramírez, Orca, Rodríguez. Todo lo que se quede en candidata, inclusive ahora para la intendencia, ya entra dentro de esta Para la ley. interna, claro. A partir de la interna. O sea, ok. Pero para este tema de las intendencias, los candidatos ya tienen que entrar dentro del esquema de presentar, hacer el tema de quién le fondea, quién le está financiando, etcétera. Claro. Ya corre eso. Sí. Entonces, o sea, a partir de que inscribí una candidatura, a partir de que está oficializada, ahora todavía no hay plazo de nada. No, está bien, está bien. Entonces, de hecho, en teoría estamos fuera de periodo electoral. Todas son suposiciones y lanzamientos nomás. Entonces, a partir de que se inscriben, oficializan, tienen que acompañar eso con su respectivo movimiento. Y los respectivos movimientos después van a rendir cuentas a la justicia electoral. O sea, a su tribunal partidario, perdón, y que va a rendir después cuentas a la justicia electoral. Como te digo, lo interesante es que la gente, esta ley es para los buenos. O sea, es para que los buenos se animen, los que no tienen nada que esconder. Y tiene que espantarle a los que sienten que tienen que pueden meterse en problemas si declaran falso o si muestran algún vínculo que les pueda complicar o les pueda delatar con alguna conexión indebida. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es darle un poquito la vuelta, porque acá parece una ley más bien inquisitiva y sin embargo es una ley que el que no tiene nada que ocultar, pucha, yo no tengo problema de mostrarle mi declaración al que quiera y eventualmente mostrar quién aporta a que yo tenga una reelección o me candidate a concejal o me candidate a intendente. Tocando, digamos, tangencialmente el tema político, digamos, y con el tema de las intendencias. O sea, por un lado tenemos los colorados, que creo que hay varios candidatos por Añetete, hay varios candidatos por Honor Colorado. También aparentemente hablan de un consenso o ir directamente a la unidad. ¿Qué precio? Sí, a un precio, vamos a ver que sí sale, pero no importa, digamos que están en esa intención. Por otro lado, la vez pasada estuve con el senador Jorge Querey, que se va a candidatar por el tema de Frente Guazú, y creo que en el caso particular de los liberales está Willy Cortés, y no sé si hay otro candidato. Y en el caso particular de Patria Querida, en el caso particular de Patria Querida estamos en definiciones, ¿verdad? Estamos en periodo de definiciones. Ojalá que confirmemos el nombre de Sebastián Villarejo, ¿verdad? Pero ojalá que confirmemos... O sea, pero para definirlo de vuelta, o sea, está en que él tiene que decidir, está en que la cúpula tiene que decidir, está en que él dice, bueno, está bien, me lanzo, muchachos, ayúdame. Te defino, ¿verdad? No quiero... Justamente lo que queremos es que sea un proyecto liderado eventualmente por Sebastián Villarejo. Okay. Pero tenemos que darle forma al proyecto, tenemos que darle cuerpo al proyecto, tenemos que darle un mensaje al proyecto. Entonces, de manera que no sea una cuestión personalista, sino que sea una cuestión, que sea algo con sustancia, ¿verdad? Algo que una propuesta verdadera y no una simple puja por cargo, ¿verdad? Una simple puja electoral de ocupar un lugar sin saber qué hacer. Entonces, estamos en tiempo de definiciones. Estamos en tiempo de definiciones respecto al proyecto, tanto en Capital como en el resto del país, ¿verdad? Porque tengo que decir que tenemos demasiada gente que se acercó a Patria Querida, que está sembrando dirigencia de Patria Querida en localidades incluso lejanas, en las principales ciudades del país, en las principales cabeceras departamentales. Entonces, tiene que permear ese proyecto. Tiene que permear ese proyecto. Asunción va a ser el buque insignia, obviamente, por la fuerza de lo que representa la capital. Y entonces, apenas terminemos esas definiciones, yo creo que en los próximos días podemos dar un mensaje esperanzador, un mensaje de renovación realmente, ¿verdad? Un mensaje que no se pelea por llegar por puchito, por buchito, sino que busca realmente transformaciones para nuestra capital. O sea, ustedes van a presentar un paquete. Tenemos este candidato para Asunción, este candidato para Ciudad del Este, este para Encarnación. O sea, ese es más o menos el tema. Tenemos este proyecto político que va a ser llevado por las siguientes personas que tienen la siguiente trayectoria y que tienen la capacidad de llevar a cabo esas transformaciones que prometen.
En los diferentes municipios. en las diferentes localidades, exactamente. Encabezado por la capital, con la fuerza que merece la capital, ¿verdad? Por lo que representa. Genial. El tema de declaraciones juradas, ¿eso cómo quedó realmente? Tengo entendido que hoy está vigente la ley, esta 6355, pero creo que había una modificación que estaba pendiente de eso, pero se me perdió una mala pelota, no sé si están senadores o están diputados o ya pasó la... Está en diputado, pero está- se perdió la pelota. En O la sea, última está con sesión ustedes, pues se perdió la... se perdió, se chutó al córner, parece, en la última sesión. ¿En serio? Y, sí, se chutó al córner, ¿verdad? Aparentemente, bajo el riesgo de que entre en vigencia esta ley que... Tengo entendido que la ley, la 6355, ya está vigente. Sí, Esto otro era la modificación, la modificación de la exactamente, 6355. de la ley esta alocada que se aprobó, ¿verdad? Que al final se aprobó y requería orden judicial Sí. y demás cuestiones. Y la modificación está con media sanción y bueno... Eso quiere decir que salió del Senado. Senado. Se trajo a diputados y en diputados se perdió la pelota. Chutaron al córner, despejaron como pudieron y bueno, ahí vamos a traer al vecino la pelota y ojalá que en la primera semana de marzo vuelva todo a su curso. Ahora, lo que estuve tocando al comienzo, no sé si ustedes participaron de la presentación del ministro Benigno López con relación a estos 4 proyectos que quiere presentar al Congreso, digamos. No sé si va a meter por senadores, diputados, no sé cómo va a hacer su presentación, ¿verdad? No sé si escuchaste algo de esas 4 leyes. Escuché vagamente y profundicé con lo que presentaste al inicio del programa, ¿verdad? No, sí, está bien. Usan nombres técnicos muy chuchi, No, ¿verdad? claro. Pero en algunas concuerdo un poco más que en otras, ¿verdad? En algunas tal vez estamos más para la discusión, en otras, bueno, vamos a tratar de frenar y vamos a ver qué es lo que realmente se pretende. Son temas muy sensibles, ¿verdad? Darle esos nombres pintorescos. No, suena lindo. Administración, ¿cómo se llama? Administración de pasivos. Eso significa no puedo pagar y quiero patear para más adelante. Que es un tema también complicado. O sea, que eso cuando se instaló el tema este del el endeudamiento, que lastimosamente es uno de los regalos del gobierno de Horacio, donde más creció la deuda externa, digamos. Que me dicen, no, pero es importante para crecer. ¿Qué va a ser importante para crecer si se está yendo todo a salario y a gastos corrientes y compañía? Y después le están tratando de maquillar todo el tema del presupuesto general. Eso, por ejemplo, no tiene sentido, en primer lugar. En segundo lugar, yo ya lo mencioné varias veces, no es nomás, no, vos tenés afuera como país una línea de crédito de 25% de tu PIB. O sea, eso es igual que, no es solamente tener la capacidad de la línea de crédito. Lo que tiene que tener la capacidad del repago de la deuda. O sea, yo puedo endeudarme también, no sé, 20.000 millones de dólares como línea de crédito, pero tengo capacidad para pagar eso. Ese es el estudio que nunca se hizo y yo creo nomás que se fueron de donde gustó la papa frita y hoy estamos en un tema que no estamos pudiendo pagar y estamos comenzando a patear. Y tenemos un caso acá nomás, al lado, Argentina, que así empezó. Que creo que hoy, no sé, cosas que ya habló también gente del FMI, que no sé qué, que van a tratar otra vez de negociar, transar, ver, o sea, es un tema complicado nomás el tema del endeudamiento, porque hay que pagar la deuda tarde o temprano, ¿no? Sí, y como siempre decimos, sin ningún indicio de una mejora sustancial del gasto público. Sin hablar de calidad del gasto, ¿verdad? Por eso, sin ningún indicio. Si me dijeras que iba a haber una reforma seria del funcionariado público, una optimización seria del aparato estatal, que dé resultados, que dé una mejora de ingresos y una mejor orientación del gasto y no un despilfarro como es actualmente, ¿verdad? Más todavía en un riesgoso año electoral, porque el año electoral siempre es riesgoso, sobre todo para aquellos que creen todavía que la función pública es su feudo y que pueden manejarlo con la absoluta discreción, como vimos como vimos en varias de las intervenciones de los municipios, por ejemplo, que nos tocó tratar, en la cual vemos que muchos intendentes creen que es su boliche, el municipio. Y bueno, con esos casos así tan alevosos, hablar de un aumento de la deuda es tan grave, o sea, agrava aún más la situación. Creo que la Contraloría General de la República la semana pasada
creo que hizo denuncias fiscales al respecto. Creo que eran 5 o 6 municipios por el tema de malversación de los fondos de Fonacide, ¿verdad? O sea, el tema no va a lo que siempre hablamos, termina en el Ministerio Público. Sí. O sea, ¿qué se puede hacer ahí? O sea, queda trancado ahí. O sea, hoy es el cuello de botella de casi todo, ¿verdad? Sí, justo hoy salió en la prensa ¿cómo se dice? Un discurso, una mención del presidente en el cual instaba a una racionalización justamente en el funcionariado público. Ojalá que ese mensaje se manifieste en intenciones reales. Como te digo, el mensaje en sí no tenía mucha sustancia, ¿verdad? Decía el que no tiene función, que tenga función, digo, por ahí venía la mano, ¿verdad? Pues no hablaba nada. Pero los números del funcionariado público, esos 300.000, 303.000, 304.000 y hasta casi 305.000, no deja de aumentar. Significa que se sigue contratando gente. Se tira por un lado el mensaje de Yacyretá que se depura, sin embargo, esta administración de Yacyretá ya viene metiendo más que todo el periodo pasado. Entonces, ¿en qué quedamos? Echaban 8 o 10 Echaban o 8 y 20 metieron 270. Genial está eso. y metió toda su parentela Nicanor. Sí. Ahora, ¿qué mensaje te refleja o te refiere, por ejemplo, lo que hoy ocurrió con un colega de ustedes, por ejemplo, el de Miguel Cuevas? Porque inclusive, creo que la semana pasada ustedes tuvieron sesión, se le estuvo entrevistando, iba a dar pelea, iba a dar lucha, inclusive salió otra vez el tema ayer, metió otra vez una habeas corpus, o sea, estuvo peleando con todo, digamos, pero desde el punto de vista judicial, que está bien, tiene todo el derecho de defenderse, pero uno pues sabe qué hizo y qué no hizo. Y yo nomás rescato en una de sus últimas intervenciones de la semana pasada, que creo que ustedes tenían sesión, y decía, no, yo puedo demostrar. Y demostrar, pues, amigo. ¿Para qué tiene que irte? Se tiene que ir, pasar un mal rato. Hoy está durmiendo en la agrupación especializada. ¿Y demostraste o no demostraste? O sea, la semana pasada, no, tengo todos los papeles. Y mostrarla, ya está. Y bueno, empiezan lo que pasa es que la política, la situación cambió. Los días cambiaron. Y el que no se dio cuenta que eso cambió, le pasa eso, ¿verdad? Eso es lo que decíamos el otro día. El que no se da cuenta que una ley de financiamiento político, de trazabilidad del financiamiento político, hay que aprobar. Quiere decir que no vive en los tiempos en que vivimos. O sea, cree todavía que vive allá en su feudo, en el interior de donde ellos son amos y señores y donde todo el mundo le va a rendir pleitesía y nadie le va a cuestionar lo que tiene y le van a dejar manejar con absoluta discrecionalidad los bienes públicos. Y ya no es así. O sea, ya no, si bien se da todavía demasiado, se da todavía mucho, van saltando los casos y ya no es más que la gente puede manejarse como quiere, menos aún con la exposición que te da la Cámara de Diputados, menos aún con la exposición que te da la presidencia de la Cámara de Diputados. O sea, es insostenible que alguien se maneje campantemente como si fuera como decía el departamento, fuera su pequeño imperio. Y su pequeño imperio, bueno, el reflejo de ese pequeño imperio fue ese cierre de ruta denigrante de las personas que son traídas a hacer ese show realmente lamentable, porque lamentable es, te digo, te da pena por esa gente que es usada de esa manera, usada y abusada de esa manera, porque la dignidad de esa persona se juega. Porque ellos creen que son ídolos rindiéndole pleitesía a su líder local, pero no, son denigradas esas pobres personas. ¿Por qué? Porque dependen tal vez de algún puchito, de algún sueldito del Estado, de algún sueldito de la gobernación, de algún negociadito con la municipalidad local, de la gobernación de turno. Entonces eso es denigrante. Y esos tiempos van cambiando. Y este es el mensaje que reciben, que hay que darle a la ciudadanía, que tiene una justicia que responde, una justicia que exige rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque no es que uno puede vivir campantemente por siempre. De hecho, creo que la Cámara de Senadores el año pasado nos dio el ejemplo con todas las pérdidas de investidura. Y ojalá que la Cámara de Diputados también nos pongamos a la altura y podamos dar ese mismo mensaje, ¿verdad? Un mensaje también de esperanza, de que las instituciones responden. De que las instituciones responden, la justicia responde y de que nos ponemos un poquito a la altura de lo que debemos a la ciudadanía. O sea que el lunes cuando se trató
El tema este de la ley de trazabilidad del financiamiento político de un diputado que evidentemente ya les trajo maneja de plata a senadores, o sea, les quedaba simplemente patear y meter gol, porque de todo modo ellos iban a definir. Me quedé nomás con una frase que dijo, ¿cómo te voy a decir? Rocío Vallejo, ¿verdad? En diputados siempre puede ocurrir cualquier cosa, antes de las votaciones, ¿sí, verdad? Claro. O sea, ¿es realmente así? Totalmente. Totalmente. O sea, es tan impredecible. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que muchos colegas viven, como te digo, la realidad de su pequeño imperio, donde son amos y señores, y la otra realidad paralela que es la Cámara de Diputados, donde hay una mayor exposición, donde no se puede jugar tan libremente, tan campantemente, ¿verdad? Donde se le cuestiona cosas, donde tal vez se indigna un poco más la ciudadanía, donde tenés la presión de los medios de prensa, de las redes sociales. Entonces, como te digo, ya tiene que haber sintonía entre tu realidad local y la realidad que venías a vivir a la Cámara de Diputados. Diputado, ¿vos presentaste algo también que tiene que ver con algo del Consejo de la Magistratura? Parece que hay un proyecto que vos... No recuerdo. Ah, lo del representante del... ¿Qué eso es? Representante de... Yo tengo acá el... ¿Qué era? Que el representante no sea electo por funcionarios públicos. El representante de los abogados de profesión, digamos, no sea... ¿Cómo quedó eso? No, está en estudio. Está en Otra vez, estudio. está- No, y está- está en estudio. Lo que pasa es que en el transcurso del año, al Claro, término del año pasado... Para explicar nomás cómo funciona Sí. eso. Ahí estamos hablando de, creo que el representante de los abogados. Sí, de los Que abogados. al final la mayor parte de los abogados son funcionarios públicos. Exactamente. O sea, es el pequeño petit detalle, ¿verdad? Sí. Y la idea es que los que eran abogados y funcionarios públicos no tengan capacidad de elegir a los representantes del gremio de los abogados. Así es. Y ellos decían que se les discrimina, no sé cosas. ¿No? Claro, lo que pasa es que lastimosamente se asocia la carrera de Derecho con Con una partecita con del una, Estado. sí, ¿verdad? Con una aspiración al cargo público. Tipo, estudiar Derecho para entrar en un feudo, ¿verdad? Y bueno, ese feudo tiene obviamente incidencia en los votos a la hora de elegir un representante ante el Consejo de la Magistratura. Entonces lo que queremos es que eso lo decían los abogados de profesión, lo que ejercen realmente la profesión. Claro, porque Y- al final termina siendo un representante más de los funcionarios públicos Algo que así. otra vez son la mayoría de ellos, digamos, participantes de un ala política. Totalmente. Y creo que eso, tal vez algunos te van a negar, le van a buscar la vuelta, te van a decir discriminación, pero es la realidad. O sea, es la realidad y es la cruda realidad, lastimosamente. Ahora, pero eso que está también durmiendo ahí el... Sí, en realidad fue una seguidilla de proyectos que presentamos a finales del año pasado, entre octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, convengamos que hubo muchos proyectos en los cuales se avanzó. O sea, por decirte, la especialista en temas judiciales, que es Rocío, estaba más enfocada en los temas de lavado de dinero. Tuvo mucha incidencia en los temas, en el paquete de leyes, ¿verdad? De antilavado. Después, o sea, yo estuve en mis temas, ¿verdad? Que soy en lo que más me enfoco, que son en microempresas, inclusión de personas con discapacidad, inserción de tecnología en la gestión pública y demás. Y bueno, estuvimos enfocados cada uno en sus temas y ya. Pero en ese caso en particular, volviendo al tema del Consejo de la Magistratura y el representante del gremio de los abogados, digamos, que no tenga, que sea lo más escéptico posible de la vinculación del sector público, porque al final son muy importantes. O sea, Totalmente. o sea, básicamente el representante del gremio de los abogados sí o sí es representante del sector público y por ende con ciertas tendencias políticas. O sea, la cuestión ahí es, no te llamaron, no les dijeron, no, pero no están discriminando, no están, o sea, porque a veces se suelen expedir muy bravuconamente, digamos, o Sí. todavía nomás no avanzó tanto ahí. Y cuando recién presentamos, tuvimos tanto voces a favor como voces en contra. En lo personal, muchas más voces a favor, ¿verdad? En lo personal, de varios sectores,
abogados de profesión, ¿verdad? Que se acercaron, me dijeron la verdad que me parece muy razonable tu propuesta, estamos a acompañar, te podemos contar más, pues yo no soy abogado. Entonces, sí, tuvo eco. Después medio se pierde en el montón, pero tranquilo que vamos a reflotar. No, no, lo más probable es que la última carta ya sé cuál va a ser, ¿verdad? La inconstitucionalidad de lo que puedan sacar. No, ¿verdad? y sí, existe Y esa otra vez va a existe quedar esa en cancha posibilidad. de la Corte Suprema, ¿verdad? Sí, pero bueno, pero vamos a dar el mensaje por lo menos. Vamos a dar el mensaje también porque muchos colegas, tanto senadores como diputados, ¿verdad? Tienen sus respectivos feudos, ¿verdad? En el ámbito judicial. Y después, y pasa lo que vino pasando, que chicanea, que uno se puede pasear como quiere por el Poder Judicial, hasta que agota la distancia y bueno. Entonces, justamente el camino hacia una justicia transparente, una justicia independiente, es justamente extraer que la política no esté directamente metida como sucede actualmente. La política partidaria, perdón. Claro. Ahora, el tema de Fonacide, ¿ustedes llegaron a tocar algo o fue en senadores que se tocó el tema? O sea, ustedes no llegaron a tocar nada todavía. El cambio de los montos, ¿verdad? El cambio de Fonacide la distribución. Tener varias cosas con Fonacide. Tener luego de que inicialmente decían que la ley no establecía la intervención. O sea, porque tener Fonacide, tener FEI, tener el tema de gobernaciones, municipios y tener otra vez el tema del tesoro, creo que. Entonces, ahí nomás, o sea, el monto que estamos hablando nomás ahí con un tema que siempre insistimos, 2.500 millones de dólares en los últimos 7 años. Y ahí otra vez tenés 700 millones de dólares con el tema del FEI. En algún momento se tocó algo, no sé si fue en senadores o fue en diputados, para darle también un seguimiento. De hecho, estos 5 municipios o 6 municipios que la Contraloría pasó ahora al Ministerio Público tienen que ver con malversación de fondos del Fonacide. Así es. Hay propuestas de cambio del manejo de los fondos. ¿Cómo sería eso? ¿Y cómo era? La integración del consejo. Ahí está. Uno era el cambio de la integración del consejo, que quería incluir a las universidades públicas, a representantes de las universidades públicas. El representante, creo, como te digo, no recuerdo muy bien porque no es mi iniciativa, obviamente, de hecho quisimos frenar. Pero corría un poquito riesgo de una politización, sobre todo porque también proponía, por ejemplo, representantes de los educadores ante una elección democrática. ¿Cómo los educadores van a hacer una elección democrática de quién los va a representar en el consejo? Entonces, tenía algunas cuestiones, ¿verdad? Pero digamos, bajo el riesgo de que se politice. Está bien, pero digamos, o sea, tienen varios temas de repente, no digo cajoneados, ¿verdad? Pero enfriados como en pelota al córner y eso. Muchísimo. Y sobre todo al final del año pasado, que las sesiones quedaban sin quórum, que no se completaba el orden del día, que un día no sabía si iban a venir, otro día... Ustedes van a empezar ahora en marzo y lo primero que o sea que ya estamos llegando a marzo, ¿no? Y lo primero que van a hacer es comenzar ya a discutir quién va a ser el presidente, algo así, ¿verdad? Y se van a empezar los rumores, pero eso en junio recién, la nueva mesa directiva. Entonces sí, van a empezar los rumores, pero yo creo que marzo va a ser un mes ágil, ¿verdad? Quiero creer que va a ser un mes ágil, por lo menos antes de Semana Santa, que se den muchas cosas, sobre todo porque se necesitan definiciones por el año electoral y porque a partir de después de la interna, eso ya van a empezar a ausentarse, sobre todo los que hacen campaña en el interior. ¿Ustedes tienen, no sé si hay pendiente, digamos, una lista de pedidos de desafuero o no, de colegas? ¿De desafuero no? ¿Y de pérdida de investidura? Y de pérdida de investidura perdimos. Nosotros votamos por las pérdidas de investidura de los 3 que quedaban, que eran Carlos Portillo, Ulises Quintana y Tomás Rivas. Y ya no hay más. Y nosotros perdimos el año pasado, ¿verdad? Se pusieron ahí sobre la marcha y se rechazaron. Ahora ya no hay pedidos de por sí, ¿verdad? Pedidos pendientes. En todo caso, si se vuelve a presentar alguno de ellos, si surgen hechos nuevos, tal vez se estarían presentando, pero la última votación perdimos. Como te digo, lastimosamente en la Cámara de Diputados no somos capaces de dar de repente el ejemplo que da la Cámara de Senadores, que logra sumar los votos y armar por lo menos una coyuntura que responda a ese reclamo ciudadano de que quienes no deben estar, no estén. Pregunta el ámbito político, digamos, por más que o sea, del ámbito político así como analista, digamos.
el tema este de la unidad del Partido Colorado, ¿vos crees que puede llegar a dar o no? O sea, Sí, de que se va a dar, seguro se va a dar. ¿A qué precio no es el problema? Varias unidades ya hubo en el transcurso de estos meses, ¿verdad? Hubo varias unidades y... o sea, está bien, no sé si eran unidades, sí. Y sí, pero consensos siempre, particulares sobre cada tema. pero siempre está con saliva la unidad, o sea, no, al primer fusible salta y se empiezan de nuevo los trapos. El problema es que esa unidad la paga el ciudadano. ¿Qué es lo que significa? La paga el ciudadano porque se reparte cargos, se reparten negocios, se reparten decisiones en contra de la ciudadanía y todo eso va en detrimento de algo que debería beneficiar a la ciudadanía. Entonces cuando vos escuchás que alguien celebra una unidad partidaria, un consenso, el consenso no es gratis. El consenso no es gratis, no es gratis. El consenso incluye direcciones, incluye, si es a nivel municipal, incluye el negocio de la basura, de la planta asfáltica, del bacheo, de la cartelería, de la publicidad, o sea, no es gratis. Y eso es lo que hay que tener bien en claro. Entonces, cuando alguien cede a favor de alguien, hay que ver qué hubo detrás para que ese ceda. Entonces, el precio de la paz no es caro, es el precio de la paz. Y caro es, y lo triste de ese precio de la paz es que el que más paga es el ciudadano. ¿Por qué? Porque eso se repercute en obras que no se ejecutan, en dinero que se malversa, en fondos de educación que van al bolsillo de alguien, en fondos de salud que hace que colapsen los hospitales, que se caigan a pedazos las aulas. Entonces, ese es el problema de celebrar un consenso que es demasiado costoso. No es gratis, eso es lo que hay que tener bien en claro. Y hay que decirlo abiertamente, porque ellos dicen abiertamente ahí en los pasillos. ¿Entendés? Entonces, tal vez en la prensa celebran su orgullo partidario, pero por detrás de cámara celebran que la tajada que le toca a cada uno. Entonces, es realmente delicado hablar de consensos, sobre todo en procesos democráticos, ¿verdad? Porque la democracia es una conquista. Y sobre todo en procesos democráticos es delicado porque es costoso. El consenso en ese espectro, no viene así nomás. Vos dijiste el tema principal va a ser la pelea por la Junta de Gobierno. Ahí, claro, ese va a ser el detonante. Ese va a ser el detonante porque es para perfilar después al 2023. Porque ahí se mencionó en estos días, creo, el tema del clan Samaniego, ¿no? O sea, tu colega Arnaldo Samaniego para presidente de los Colorados, de la Junta, y Lilian, senadora, para el 2023. Y todo dentro del proyecto creo que estaba Brunetti, ¿verdad? Con el tema del proyecto de intendencia, Junta de Gobierno y presidencia, digamos. Así es. En el caso de Asunción, al menos, presentan a un candidato que es apoyado por los Samaniego, ¿verdad? Que viene de la mano de los Samaniego. Y del vicepresidente, tengo entendido. Sí. El tema es que, o sea, como, no sé quién estuvo diciendo estos días también. El tema es que se le pregunta y dice, no. Y todo el mundo ya sabe que está... ¿Y qué es lo que hay para esconder? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No, es válido. La gente después va a juzgar si el vicepresidente estuvo bien en Itaipú, si la gestión de Arnaldo estuvo bien a la cabeza de Asunción. Que la gente evalúe eso y diga que si hay alguien detrás de un candidato, bueno, si es para bien o para mal. Pero hay que ser transparente en ese sentido. ¿Por qué negar que están detrás? Pucha, ellos tienen un liderazgo que es indiscutible, ¿verdad? Tienen un liderazgo partidario, un protagonismo partidario. Y bueno, pero de ahí a venir a presentarse como un outsider, vámonos. Está bien. Según las negociaciones, volviendo al tema otra vez de la presidencia de diputados, viste que supuestamente habían ciertas negociaciones al comienzo del mandato de Marito, ¿no? Primero Colorado, Liberal, después otro partido. O sea, dentro de lo que es eso, o sea, no manejas nada de lo que sería, por ejemplo, la presidencia. Esa directiva, la próxima. Sí. Y no porque cambiaron las piezas, reglas. Digamos, el contexto cambió. Y el contexto cambió y bueno, requiere adecuarse al contexto. En nuestro caso, nosotros no acompañamos la presidencia de Miguel Cuevas. Nosotros votamos en contra. Lastimosamente ahí sobre la hora, unos minutos antes, cuando se abría nuestro periodo parlamentario, tuvimos 2, 3 fugas y bueno, y después esa gestión fue lo que fue.
¿verdad? Una Cámara de Diputados superpoblada, llena de operadores políticos en los pasillos, de gente denigrada, porque esa es la verdad. La gente se le tiene a ver, se le tiene ahí como nada. Pero esa gente ya salió, o sea, de vuelta, o sea, tipo, esos son los contratados, ¿verdad? Y algunos salen, otros se desprecarizan y son nombrados. Pero lo que sí es que la Cámara no está muy por debajo de los 2.000 funcionarios. Una Cámara que no tiene nada que hacer con 2.000 personas. 2.000 personas. No tiene nada que hacer. O sea, 2.000 personas para 80 diputados. Sí, 30 y pico comisiones. Absolutamente innecesarias. Es muchísimo. Sí. Ese es lo famoso que decían, o si se van todos, no pueden hacer el presentismo todos los días porque si se van todos juntos no hay suficiente espacio para albergar a todos los funcionarios del Congreso. Exacto. Exacto. Sí. O si albergan los pasillos. La gente sentada en los pasillos de las oficinas, ¿verdad? Sin embargo, después pedís un escritorio para alguien que sí necesita trabajar, para un asesor jurídico. Como te digo, yo no soy abogado, entonces me acompañan un abogado, me acompañan otras personas, ¿verdad? Que me preparan dictámenes, me preparan declaraciones y demás proyectos. Pedí un escritorio y no hay. No hay. Pedí un escritorio para alguien que sí tiene que cumplir horario, sí tiene que trabajar, tiene que redactar, por lo menos le pones una computadora y no hay escritorio. Pero esa es la realidad. Entonces, bueno, esa gestión de la presidencia de diputados fue catastrófica. Fue así, nos dejó así como, tipo, ratificó y dejó en claro lo de Cámara de la Vergüenza. Porque se agudiza pues con una gestión de una Cámara lenta, una Cámara que no firma los proyectos, una Cámara que congela arriba, que cajonea, porque hay mucho trámite administrativo detrás de la responsabilidad de una presidencia. Después llegó el diputado Aliana, ¿verdad? Que ya tenía la experiencia y tiene mucha más cintura de administrador, ¿verdad? Y bueno, por lo menos le dio más dinamismo. No sé si podemos decir que hizo grandes cambios de fondo, porque sobre todo en términos de funcionariado, pero sí fue un poquito más estricto en ciertas cosas, es mucho más ágil. Y bueno, ojalá que yo siempre soy de la esperanza de que se pueden dar esos cambios y la Cámara puede mejorar. Ahora, uno de los desafíos que me dijiste o sea, en marzo va a ser bastante movido, digamos. Y uno de los desafíos va a ser de vuelta al tema de la modificación de la ley esta de declaraciones juradas, la 6355. O sea, Patria Querida, como partido, ¿tiene una postura? ¿Ya lo debatieron al seno del partido? ¿O cómo está el tema? Nosotros los senadores de Patria Querida son proyectistas de esta modificación. O sea, ustedes entran completo, claro, así como está. Así como, no, la modificación es que sean públicas y que sean disponibles. Justamente la transparencia, parte de nada que ocultar. No, porque justamente salió. ¿Qué es lo que pasa? Esta ley de declaraciones juradas inicial se aprobó. El proyectista era el senador Cubas, que presentó de una manera hasta rápida, con todo el show, con toda la parafernalia, sin hacer ningún consenso político, sin medir un poco la temperatura, básicamente más para el show que para buscar un proyecto factible y aplicable. Entonces, sencillo, los otros despechados agarraron y le pudaron y salió ese mamarracho que requiere la orden judicial. Entonces, después de conversaciones, de un trabajo político detrás, se presentó la bancada Patria Querida esta modificación para hacerlo razonable. Y bueno, se aprobó en senadores, se dio ese gran paso para hacer una ley de declaraciones juradas razonable a favor de la transparencia. Llegó a diputados y bueno, ahora... Pero ¿cuál es cómo decir, midieron la temperatura en diputados? ¿Cuál es el tema? ¿Los colorados no quieren saber nada? ¿Los liberales? ¿Cuál es la situación? ¿O dentro de cada...? Pero pase lo que pase, es dilatar nomás. Porque pase lo que pase, va a volver a la Cámara de Senadores. Y ahí van a volver a... Bueno, al ser nosotros revisora, la verdad que se complica. Pero bueno, vamos a tratar de... Se mide por la temperatura. Así como midieron la temperatura con la de financiamiento político. Y se mide la temperatura... Yo creo que en el financiamiento político yo creo que la Cámara de Diputados, o sea, por hacer un análisis, no es que metió la pata, pero el error grave que yo creo que le molestó a la ciudadanía fue cuando se juntan
Añetete y Honor Colorado para destrozar el tema de la ley de financiamiento político. Y eso como yo creo que le generó un tipo de reacción en la ciudadanía. De hecho, cuando va a senadores, se va con mucha presión ciudadana. Porque tanto lo destrozaron en diputados y encima el común denominador fue que se juntaron los Añetete y los de Honor Colorado que dijeron, ¿qué es lo que viene acá? O sea, instalaron mucho más la cuestión, digamos. Yo me acuerdo inclusive de las declaraciones de Bachi Núñez al respecto, ¿verdad? No, que era inaplicable, ¿no? Con una versión así muy cuestionable, digamos que para mí son juegos de palabras de repente, claro. Que es aplicable y que no es aplicable, porque vos decís que no es aplicable, nomás no es aplicable, y cosas así por el estilo, ¿verdad? No, que el RUC, no, que el LACET no va a poder, no, que la CEPLAR no va a poder controlar, y cosas así que ellos mismos se encargaban de poner los obstáculos para que no salga. Pero vos sabés que eso para mí le generó mucha más presión cuando fue a senadores. Claro. Por esa situación que se dio, como decir, fue la situación, el detonante, digamos. Hasta ahora, ¿hubo alguna, te pregunto, ¿verdad? ¿Hubo alguna unidad que sea para coronar algo a favor de la ciudadanía, algo a favor de un presupuesto sano, algo a favor de una reforma estructural, cuando hablamos de unidad de la bancada? ¿Recordás? No. Siempre la unidad es ya cuando tienen que extremar recursos para joderle a los paraguayos. Cuando se unen es porque ya se ven ya el último recurso para tratar de zafar. Sí. Hasta ahora fue así. Tal vez, no sé, el desbloqueo fue unidad, no sé, pero el desbloqueo ya fue una causa ciudadana otra vez. Entonces, eso es lo que hay que medir un poco, ¿verdad? La unidad, ¿cuándo llega? Llega cuando se ven acorralados. Y bueno, y esta ley de trazabilidad del financiamiento político, en cierta manera, les dejó acorralados y se unieron bajo el argumento de la inaplicabilidad, pero que se desmontó en la misma discusión. Rocío Vallejo hizo como una clase magistral, o sea, no una clase magistral, parecía un aula de universidad, parecía, como enseñaba paso a paso cómo se iba a aplicar y cómo desmitificaba todas las dudas que se planteaban. Y incluso fue ella la primera en hablar. Entonces, ella le decía, por ejemplo, no es necesaria la cuenta por cada candidato, no es necesario un RUC por cada candidato. O sea, acto seguido ellos decían, es necesario un RUC por cada candidato, es necesaria una cuenta por cada candidato. O sea, se colgaban de mitos que ya habían sido desmitificados. Entonces, fue una situación de acorralamiento que llevó a una unidad con chicle, como siempre. Que apenas salta un fusible y se va cada uno por su bando y bueno, y lleva a esas internas que seguro van a ser duras. ¿Y la unidad dentro de lo que sería la oposición en sí? Es más difícil. ¿Pero quién es oposición? Sí, o sea, PDP, Frente Guazú, Patria Querida, Liberal. Pero eso es lo que pasa. ¿Quién es oposición? O sea, si vos decís, por ejemplo, el Partido Liberal. Están divididos, ¿verdad? Nah. Y el Partido Liberal tiene una facción que juega en función a otro, a un ala colorada. Entonces, eso es lo que hay que... Por eso, y hablar de unidad, ¿para qué? Para votos. La unidad tiene que ser en base a causa, en base a proyectos, en base a cuestiones reales, a beneficio de la ciudadanía. No puede... por eso funcionó el financiamiento político en el Senado. Porque era un reclamo ciudadano. Y porque entendieron los senadores y se unieron. Enseguida cada uno se fue manifestando. Uno fue diciendo que sí, otro fue diciendo que sí, otro se inspiró con la película y bueno, excelente. Pero es como que va a entender la respuesta, entendés el reclamo y reaccionás ante un reclamo. Porque si vamos a dar la espalda a la ciudadanía, bueno, no te voy a preparar para otra quema de Congreso. Que está recién reparadito, por cierto. Sí, terminó ya. Sí, parchadito. Bueno, pero digamos, volviendo al modelo viste que está bien, por más que sea un globo sonda y un tanteo y una medida de temperatura aparte de los colorados, el tema de la unidad. O sea, si se llega a dar, aunque sea someramente o circunstancialmente o temporalmente, no sé cómo llamarlo. O sea, ese mismo ejercicio no tiene la oposición. Porque se llegan a juntar los colorados y la oposición dividida lo hacen añicos.
No digas, o sea, ¿No? como te digo, la unidad es costosa, o sea, la unidad no es fácil, los que ceden no es que quedan contentos y todos felices, la unidad deja heridos y contusos, o sea, la unidad. Y no hay que creer que 1 más 1 no es igual a 2, absolutamente. Política. 1 más 1 es 1,5. Entonces, hay que entender también eso, porque esa unidad va a producir enojos y bueno, cuando le expones una unidad a costo de la ciudadanía, porque la ciudad, como te decía y te repito y me reafirmo y me ratifico que la que paga el pato de una unidad es la ciudadanía, cuando perciba eso no van a digerir con mucha simpatía, no van a digerir con el mismo orgullo que digieren los dirigentes que salen a celebrar esa supuesta unidad. Ahora, dentro de lo que es el partido de Patria Querida, digamos, esta situación que se dio con el, no sé, padrinazgo, madrinazgo en este caso, ¿verdad? Del tema de la ley de financiamiento político. O sea, ustedes tienen una posición al respecto de cómo capitalizar eso, porque, o sea, para mí se logró algo muy importante. Vino ciertamente de la mano de Rocío Vallejo, de Patria Querida, y bueno, después la ciudadanía es exigente. ¿Y qué más hay? ¿Y qué propones ahora? O sea, ¿ustedes sienten esa presión o no? Siempre, permanentemente. Permanentemente porque después yo creo que tal vez algo que no es tangible, pero es una contribución gigantesca a la democracia, a volver a creer en la democracia. ¿El tema que salió? Sí. Una locura eso. Es una contribución gigantesca y de repente Es impresionante, yo estoy de acuerdo estamos contigo. tan desilusionados con la democracia que creemos en cualquier mesías que surge y que nos conquista, nos endulza con circos. Entonces esto nos invita a creer de nuevo en la democracia, nos invita a creer en líderes locales, en aquel de parroquia que se anima a candidatarse, que siempre es un educador, al profesor que tiene todos sus alumnos en la comunidad y bueno, se anima a ser concejal, se anima y no tiene nada que esconder. Pues está bien, pero a nivel de partido de Patria Querida, digamos, fue un gol de media cancha, como se dice. Sí, ahora... A partir de ahí hay exigencias. No, lógico, porque ¿qué pasa? Como te digo, fortalece a la democracia, pero decirte fortalece a la democracia no se siente en el bolsillo, no se siente en el que está en el hospital abarrotado esperando a ser atendido de dengue, no siente el chico que se va a la escuela que se cae. Entonces la respuesta tiene que venir en todos los frentes. No van a llegar. Claro que llegan reclamos, claro que llegan, bueno, terminó ya el financiamiento, dale, ahora ¿qué? Dengue sigue. El centro de salud sigue sin medicamentos. En la escuela empiezan las clases, los chicos van, no hay merienda, no llega la merienda. Entonces, claro que hay que dar respuesta. Y sí, pero lo importante es estar a la altura del desafío, ¿verdad? Porque, bueno, como te decía, cada uno viene trabajando en un área, en el área de especialidad en cierta manera, de afinidad al mismo tiempo. Y si bien somos 3 nomás, al menos diputados, tratamos mira que trabajamos. Yo le invito a alguien a que vea, ¿verdad? Porque nos metemos, nos involucramos en el rol, en la función que hacemos. Debaten, discuten. Claro. No, y de hecho ¿Por qué te hago nomás la pregunta? Porque Sí. también en su momento acá estuvo Celeste Amarilla y creo que lo mencionó después en público. Decía, no, nosotros no nos reunimos, decía, por el tema de los liberales. Y de repente hay leyes trascendentales para el tema del país. Y estamos hablando de una nucleación política que no se reúne, no es para bajar línea, por lo menos para discutir y establecer, enriquecer puntos de vista, ¿verdad? Y lastimosamente, no, nosotros sí, yo te hablo en lo personal porque yo estoy desde el 2015 en Matraquería. Y de lo que era en 2015 a lo que es ahora, tenemos un partido que funciona como institución, que funciona con una conducción que está atenta a los procesos políticos, una conducción política que repasa lo que se trata en las cámaras del Congreso, tanto en el Senado como en diputados, una conducción política que justamente que le trae a la gente para consensuar esas líneas, ¿verdad? Una conducción partidaria que se reúne para tomar decisiones. Tenemos, como te digo, vamos a tener autoridades, vamos a tener candidatos en casi todos los distritos del país, por lo menos a concejales. Y no es poca cosa y sobre todo porque
esa capilaridad se está solidificando con liderazgos regionales que reportan para un liderazgo, digamos, a una conducción partidaria. Y eso es lo fuerte y lo lindo de un equipo político. Esa es la diferencia de movimientos efímeros que solo hacen para la experiencia electoral y después se dejan de existir. Que en mi opinión, en cierta manera, hacen más daño al tercer espacio que bien, ¿verdad? Porque por lo que representa dispersar esos votos, digamos, que no son votos duros, que se le llaman. Entonces, eso es lo lindo y lo positivo de una institución que se construye. Porque en Pachaquería, yo puedo decir que hoy es una institución, es un partido que sigue ciertos lineamientos, que si vos, intendente o concejal de Santa Rita o intendente de Encarnación, ¿verdad? Que es Luis Id, o incluso a los del Chaco, donde sea, de Ñembucú, de donde sea, tenés alguna necesidad, tenés alguna duda, tenés una conducción partidaria que te responde. Pero te responde no solo para dar explicaciones sobre posturas de los congresistas, sino también a la hora de, tengo dudas sobre ordenanzas municipales, de manejo del presupuesto de tal municipio. Como, mira, acá fulanito te va a ayudar, acá tal persona está para asesorarte con esto. Entonces, tenemos una institución de ida y vuelta, que hace que las autoridades locales respondan y funcionen como equipo. Porque acá el equipo es fundamental para que la gente no vaya por su cabeza y no vaya a hacer un show propio, sino tenga el respaldo de una institución. Para mí más que nada el tema del valor estratégico del partido es el tema que los integrantes tienen que acostumbrarse a dar explicaciones nomás, y a debatir y a conversar y a discutir. Y nadie tiene que enojarse, porque a veces parece que se enoja cuando tienen que dar explicaciones. No, hay que dar explicaciones. No, yo hice esto porque pensé esto, porque este es mi argumento, porque, o sea, tener un argumento, tener un punto de vista que tenga un sostén lógico. Eso es lo que la gente, eso no es lo que a veces uno puede inclusive discrepar en ciertas cuestiones, pero hay un argumento. Claro. Acá el tema nomás cuando no hay argumento y te dicen, no, tenés que levantar la mano y tenés que levantar la mano. No, eso no funciona más así. O sea, yo creo que en nuestra política en ese sentido tenemos que ir dándole contenido, por llamar de una manera. Así es. Y ese es el desafío. Y bueno, dale, diputado, se nos fue el tiempo, son las 21:11. Nosotros vamos concluyendo una emisión más de Artículo 26. ¿Unas últimas palabras? Agradecerte por el espacio, la oportunidad, el diálogo franco. Creo que fue bastante amplio, sí. Y se hace que sea más interesante. Y bueno, sobre todo ponerme a disposición. La gente tiene que saber, y es algo que trato siempre de repetir, que estamos a disposición para tener este tipo de conversaciones, personalmente, que la gente venga, pregunte sobre nuestro trabajo, sepa lo que hacemos, sepa lo que no hacemos. Traiga ideas, traiga propuestas, las puertas están abiertas. De repente uno pregunta, yo quisiera saber, algún día voy a hacer un estudio tipo, ¿cuánta gente pisó el Congreso? ¿Cuánta gente pisó el Congreso donde está la gente que en teoría le representa? Y pisó el Congreso es es simbólico, ¿verdad? Porque hoy en día a través de las redes sociales puedes consultar, puedes pasar ideas, puedes trabajar proyectos, y de hecho muchos de ellos ya lo hicimos. Simpático es porque ahora en mi Twitter se está debatiendo el tema del horario de verano. Que la gente pidió que se quede el horario de verano, que yo propuse que se mantenga todo el año. Yo soy partidario de eso. Hicimos unos estudios con la ANDE que dicen que es factible y que es económico. Y entonces, pero eso surgió así de las redes. Y le dimos el ropaje técnico, hicimos los pedidos de informe, trabajamos con la ANDE y bueno, ahora está en discusión eso. Creo que es una discusión sana, interesante, ¿verdad? Creo que había algo parecido con Amílcar Ferreira. El horario escalonado. Exactamente. Y también acompañamos, ahora vamos a acompañar el horario escalonado. Vamos a ver lo que se aprobó en Senado, vamos a seguir de cerca y tratar de que se apruebe, porque creemos que puede darle dinamismo a la vida urbana. Y entonces, pero eso es importante, porque la gente siente que incide. La gente tiene que sentir que puede incidir. Si, oye, estamos en un mensaje de distancia demasiado fácil. Y tanto para bien como para mal, para halagarnos como para criticarnos. Porque al fin y al cabo nosotros tenemos que rendirle cuenta de lo que hacemos. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando, diputado, porque realmente
como decir, marzo va a estar bastante dinámico y de entrada luego ya me interesan estos 5 proyectos de leyes. El de, ¿cómo es? Declaraciones juradas que pateaban al córner y estos 4 que va a presentar Benigno, que yo le tengo miedo, sinceramente, le tengo un miedo a esos nombres así rimbombantes y que... Hay que seguir de cerca. Y bueno, perfecto. Muchas gracias por todo, diputado. Gracias y un saludo y bueno, a las órdenes siempre. Dale. Nosotros vamos concluyendo una emisión más de Artículo 26. Ya saben que pueden ver nuestro programa en diferido a través de Twitter, YouTube, Facebook y a través de nuestro canal digital artículo26.com. Nosotros regresamos el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches, muchas gracias. Artículo 26 bajo la conducción de Hugo Portillo. A26 es tu espacio de libertad de expresión y difusión de pensamiento sin censura. Todo lo que se dijo ahora en la bicameral es que no hubo nunca una posición paraguaya. Para que recibas información coherente, veraz e imparcial. Esa acta estuvo mal, esa acta fue un acta entreguista y esa acta por acción u omisión el responsable directo del presidente porque un acta internacional. En A26, con una mirada objetiva y crítica, buscamos poner sobre la mesa de debate temas de relevancia para nuestro país y el mundo. A26, jueves y domingos de 20 a 21 horas, por nuestro canal, artículo26.com.